Hacer un video a la altura del dibujante y escritor que vamos a estudiar hoy es prácticamente imposible, y tener en bucle Ángeles Fuimos solo hace que honestamente mis ojos derramen lágrimas muy honestas, porque pocos artistas tienen la capacidad de tocarnos de forma tan profunda como lo hicieron las historias y personajes de Akira Toriyama. No recuerdo una época de mi vida en la que no estuviera dibujando. Es prácticamente lo que me hace quien soy: hacer dibujos animados que amo, cómics con historias que me obsesionan y personajes que nacen de mi propia imaginación. Y esto me toca de forma profunda porque conocí Dragon Ball a los 12 años. Nunca lo vi en televisión abierta a los 8 como debió ser para los niños de mi generación. Fue hasta el año 2005 que fui a vivir con mis abuelos durante una Navidad que mi familia estuvo de mudanza, que pude trasnocharme viendo Toonami en Cartoon Network, donde conocí la historia desde el torneo de las artes marciales que Goku regresa ya con su apariencia de adulto para enfrentar por segunda vez a Piccolo. Desde entonces me considero profundo fan de esta historia. Soy Halo, el hermano del psicólogo Ness, diseñador profesional y encargado de la difícil labor de estar a la altura de este homenaje para con uno de los más grandes genios de todos los tiempos. Akira Toriyama es uno de los artistas que hizo la legendaria que muchos sueñan hoy en día. Creció dibujando vehículos, sabemos que es uno de sus fuertes porque, a diferencia de otros mangakas, los diseños de sus robots muy mecánicos y sobre todo los automóviles serán una constante en su obra, habiéndose consolidado como dibujante en los años 80, lo que hizo que contara con una de las mejores generaciones estéticas de estos productos tan populares que impactaron el siglo XX. Porque cualquier especialista en marketing podrá darme la razón en que los carros fueron los celulares del pasado siglo y los años 80 prácticamente son su pico de belleza y elegancia, teniendo todo el legado de los 50, 60 y 70 para disfrutar de variaciones, tamaños y formas. Entender las pasiones y aficiones de un artista nos ayuda a ver la vida con sus ojos. Por eso, para entender su amor por los androides, los dragones y las leyendas, tenemos que ver a ese niño obsesionado con los dinosaurios y los automóviles que Walt Disney impactó con La Noche de las Narices Frías en los años 60. Como ya lo dije, Toriyama cumple el sueño de millones de artistas que le seguirían por ya 4 décadas al estudiar diseño gráfico y abandonar el ejercicio de su profesión luego de entender que su pasión estaba ni siquiera en contar historias, porque estamos ante uno de esos extraños casos de diseñadores profesionales en el mundo del entretenimiento que prefieren dibujar por sobreescribir, y así, luego de varios intentos acosando con cartas de pequeños mangas al editor de la Shonen Jump en los años 80, al fin logra ser contratado como mangaka y posteriormente le es entregada una serie regular con su primer éxito y el que lo catapultaría al estrellato en esa industria: Dr. Slump, la historia que contaría las aventuras de Arale Norimaki, una niña robot muy poderosa creada por un científico llamado Senbei Norimaki. Y aquí vamos a detenernos porque dije que íbamos a estudiar el legado de Toriyama, y en Dr. Slump, a pesar de que muchos no conocimos la historia original porque su anime no fue tan bien distribuido en la época aquí en Latinoamérica, y mucho menos sus mangas escritos y dibujados por el genio que hoy estamos tratando de deconstruir, en Dr. Slump coexiste el pistoletazo de partida de todos los elementos que abordaría Toriyama con su pluma y diseños en sus futuras obras, que, además de haberle entregado su primera condecoración en 1981 como el mejor manga de género shonen según la Shogakukan Manga Awards de dicha edición. Primero que todo, Toriyama se abandonaría a los diseños cartunescos japoneses. En los años 70 empezó a abrirse una brecha en cuanto a los estilos que definirían lo que después conoceríamos globalmente como la estética tradicional del manga. Hoy en día, si somos muy reduccionistas e injustos con los diseños y la estética de este género de historieta japonesa que lleva más de 80 años de producción ininterrumpida a través de diferentes revistas, podemos notar que los artistas se dividen en aquellos que quieren tener cierta estética realista, de proporciones anatómicamente tradicionales, acompañados únicamente de ojos enormes, pero aún en ese punto proporcionados. Observemos ejemplos de los años 80 de la misma Weekly Shonen Jump que le permitiría gestar a Toriyama sus más grandes obras: JoJo's Bizarre Adventure, Saint Seiya o la relativamente olvidada en el occidente First of the North Star, mientras que hay todo otro género de mangakas completamente diferentes, entre los que se encuentra Akira Toriyama, más puristas si somos honestos, que se divierten y abandonan seguir este camino hoy universalmente aceptado como el estilo manga y deciden diseñar a sus personajes según los cánones del mangaka original, Osamu Tezuka, creador de Kimba el León Blanco y Astro Boy en los años 50, aquel que iniciaría la revolución que Toriyama consolidó, dedicándose a hacer caricaturas japonesas de proporciones mucho más excéntricas que priorizarían la expresividad
creatividad y versatilidad de los personajes por sobre la epicidad de los mismos. Es como si esta generación y grupo de mangakas sin ínfulas de grandeza entendieran que los mangas, por encima de profundas historias reflexivas y dramáticas, son aventuras que te pueden hacer reír y llorar en igual medida según lo requiera la situación y la historia, pero que sobre todo son caricaturas, y ellos mismos se ven al espejo más que como autores japoneses, como caricaturistas universales. Y aquí es donde Dr. Slump marca el segundo punto más importante de la obra de Toriyama: la fantasía de la ciencia ficción. Todas las obras de Akira Toriyama de alguna forma son del género de fantasía. Siempre veremos mitos y leyendas que se hacen realidad en las aventuras de sus personajes, pero la estética que decide otorgarle Toriyama presenta un aporte que muy pocas obras de la historia de la humanidad han entregado al momento de ver una obra artística como un todo: la estética de la ciencia ficción. Y préstame mucha atención en este punto, porque si algún día quieres seguir el camino de este genio, debes entender cómo su visión particular de la fantasía se yuxtapone a su fanatismo por la ciencia ficción. La ciencia ficción y la fantasía, a pesar de coexistir en el nicho de los artistas, escritores y fans de todos los tiempos, siempre han sido contradictorias en sí mismas. Por un lado, la una aborda temas profundos de la humanidad imaginando el futuro de su desarrollo científico y tecnológico, contando historias que reflexionan a partir de esa premisa. El segundo existe desde que podemos transmitir historias, trayendo mitos e ilusiones que se convierten en leyendas, hablando de épocas pasadas de forma romantizada y reimaginada. Por eso son contrarias, porque la fantasía es la romantización del pasado, mientras que la ciencia ficción es la crítica forma de ver el futuro. Toriyama cuenta historias de fantasía, pero por los poros expide su obsesión por la ciencia ficción, que nace de su pasión por la mecánica, y así usa únicamente la estética de la ciencia ficción y se la embona a las malas a su fantasía, creando mundos inigualables a través de sus obras. Por eso es extraño, único y difícil de entender su world building en Dragon Ball, y que en un futuro conoceríamos en sus obras mucho más maduras como Go-Go Ackerman, Chrono Trigger, Blue Dragon, Dragon Quest y Sandland. Y aquí hago un inciso en aquellos que creen que el diseñador de unos personajes no le aporta a la historia de los mismos, a diferencia de los escritores, como es el caso de los videojuegos mencionados, en los que Akira Toriyama únicamente se limitó a diseñar. Como diseñador profesional, siendo colega literalmente de este genio, el proceso del diseño en cualquier producto delimita, compone y determina la estética del mismo, pero además la estética condiciona finalmente el todo que la obra artística va a presentar. Es decir, cuando Toriyama diseña un robot, un hombre sapo, una científica y una mujer salvaje para la historia de una princesa escrita por Hironobu Sakaguchi, genio detrás de la obra de Final Fantasy, y le aplica todo el desarrollo que había consolidado en su estilo personal, que más adelante analizaremos en Dragon Ball, a la obra maestra del RPG que muchos consideran el mejor de todos los tiempos, Chrono Trigger, termina por esculpir ese punto medio entre la fantasía y la ciencia ficción que solo Akira Toriyama lograba en sus obras. O no me digas que no te parecía extraño ver naves voladoras retrofuturistas junto a preciosos y detallados automóviles clásicos en Dragon Ball, una historia que venía de la aventura de un niño mono que podía invocar una deidad dragón cumple sueños mientras peleaba con maestros de las artes marciales en tradicionales dojos japoneses y ubicados en ciudades también retrofuturistas con sexys inventoras científicas como acompañantes. Cuando describes el mundo de Dragon Ball, Dr. Slump, Chrono Trigger o cualquier otro de los mundos en los que este diseñador participó, siempre encontrarás estos elementos mezclados que sobre el papel no deberían combinar, como la pizza con piña, que les recuerdo lleva pasta de tomate, queso, pan y la cantidad de embutidos y carnes curadas que quieras ponerle. No debería funcionar, pero cuando te lo llevas a la boca, provocas la tercera guerra mundial culinaria de los gustos. Toriyama era único a la hora de diseñar sus personajes, mundos y estéticas en general, por esto mismo, porque a diferencia de otros artistas que forzan su estilo, Toriyama se abandonaba a lo que él era, le ponía todo lo que le gustaba a sus historias. Me gustan los animales, pues que hablen y siempre protagonicen mis historias o por lo menos las decoren. Me gustan los dinosaurios monstruosos, pues que aparezcan aunque en mi mundo la evolución se haya ido de sabático. Los robots pueden sentir, amar y coexistir con los seres humanos. ¿Cómo funciona esto? ¿A quién le importa? Mira lo lindo que se ve y además es súper tierno. Pero sobre todo buscaba divertir con ese carisma especial que tenían sus épicas batallas. Y aquí es donde tenemos que pasar a su obra magna, y la que merecería videos enteros del por qué es lo que es Dragon Ball. El impacto cultural de Dragon Ball es incalculable, quizás aún más en el occidente que en el oriente en donde nacería. No solo por un genio japonés, sino inspirado en una leyenda que es una obra clásica de la literatura universal, de una cultura que cimenta mitos hasta para mileniales religiones, porque si hablamos de Dragon Ball, fuera del marketing de hacer de la cultura otaku nipona lo que es hoy en día en el ámbito del anime, Dragon Ball como manga, como cómic, como historieta, es una obra única, porque fue muy fácil de llevar a la colección de obras de la humanidad al mezclar tropos y eras del género.
Me explico. Toda gran obra del manga y del anime debe tener en proporción la visión del creador japonés de la cultura occidental, porque eso en sí mismo globaliza y no lo deja caer en el nicho nipón u otaku que cae en muchas obras. Hay grandes obras de los videojuegos o de las revistas japonesas que no han recorrido el globo a pesar de su fama en el país del sol naciente por estas razones, porque sencillamente son demasiado japonesas para que gusten en Europa o América Latina. Pero Dragon Ball hizo todo lo contrario. Como Hayao Miyazaki en el estudio Ghibli, abrazó la cultura occidental y bañó su manga de referencias. Para nadie es un secreto que en un punto de la historia Toriyama deja de lado para siempre el viaje al oeste del que se inspiró con Sun Wukong para convertir a Goku en el Superman del Oriente, un extraterrestre de una raza muy poderosa ahora extinta que fue enviado a la Tierra, y eso lo hace único entre todos los demás personajes. Muchos dirían que eso hace a Goku una copia, pero la verdad, esto solo lo hace un personaje más único y rico, porque Superman en sí mismo también es una copia de Moisés, libertador pilar de la religión hebrea, salvado, adoptado y criado en tierra extranjera, lo que le da tanto a Kal-El como a Kakaroto el estatus de foráneo, y lo convierte en un personaje que, al no pertenecer a una nación, todos lo podemos adoptar como propio. Se vuelve fácil de identificar para niños de cualquier cultura porque ni siquiera es de este planeta. Toriyama se atreve a equiparar a su protagonista con el personaje más importante del género que está escribiendo y diseñando, porque no le da miedo intentar llevar a Goku y a Dragon Ball como obras y o productos al máximo nivel de popularidad, y en su apuesta honestamente lo logra, porque aún para mí, fan de Superman como producto, como cómic, más de lo que sería de cualquier manga japonés, creo que el impacto de Goku en varias partes del mundo y dependiendo de la persona y generación ha superado al del Hombre de Acero, por lo menos en cuanto a cariño de sus propios fans, solo porque Toriyama quiso apostar en grande. Es así como Dragon Ball se convierte en el shonen por antonomasia, el estereotipo que gestaría todos los tropos que se replicarían de él en adelante para los demás escritores y diseñadores de las historias. Camino del héroe, niveles de poder, villanos imbatibles que llevan al extremo físico y emocional a nuestros protagonistas, villanos que se redimen convirtiéndose en aliados, protagonistas de corazón puro y limitada inteligencia que solo quieren cumplir sus sueños de ser quienes son, batallas interminables repletas de plot twists que tenían a los niños de los 90 al borde del televisor con poderes centellantes de luces estroboscópicas que podían provocar epilepsia y sobre todo power-ups, disfrutando de la libertad que da el trazo de las líneas en blanco y negro para rediseñar un personaje que ya el público ama y hacerlo aún más épico con una apariencia más seria, poderosa y proyectiva, vendiendo más productos como figuras y coleccionables alternos en el proceso. Es que es una genialidad. Cuando lo ves como idea, es una genialidad. Ahora, Dragon Ball como fenómeno de marketing, es decir, como producto, es perfecto, y como historia es precursora de prácticamente todo, ya no solo del shonen, sino también del cómic, animación y cine occidental. Pero hablando de los 10 años que a Toriyama esta historia y su éxito le provocan como artista, podemos estudiar el desarrollo de un dibujante y diseñador que termina convirtiendo su estilo en una marca. Si eres perceptivo, habrás notado que al inicio de Dragon Ball, estéticamente Goku y sus amigos son mucho más caricaturescos y similares a sus primeros mangas, sobre todo a Dr. Slump, con diseños basados en caricaturas japonesas infantiles y tiras cómicas de periódico mundialmente famosas como Peanuts, Calvin y Hobbes o la misma Mafalda, con formas muy suavizadas y orgánicas, blandas figuras curvas que forman rostros regordetes con cuerpos poco definidos. Pero la acción de Dragon Ball, en lo que en el anime consideraríamos ya su versión Z, que en el manga nunca cambió, llevó a Toriyama a refinarse en sus diseños anatómicos, haciendo ahora a hombres más angulares, con rectángulos en músculos, rostros y hasta cabellos, que marcarían su estilo definitivo y utilizado en futuras obras más maduras, como Chrono Trigger, Gugu Ackerman Sunland o las secuelas más modernas de Dragon Quest. Solo observa cómo pasó de tener ojos circulares, aún en protagonistas como Goku o Piccolo, para convertirlos en ojos angulares, y la futura utilización de pupilas dentro de los ojos, casi como trapecios invertidos, lo que hizo de sus diseños de ahí en adelante unos mucho más intimidantes, llegando al clímax de lo peligroso y al mismo tiempo magnético con su Goku de fase 4 para Dragon Ball GT, obra que si bien no escribió, sí diseñó con el estilo del que les estoy hablando, que en los años 90 ya tenía claro. Es tan atractivo y propio de él que muchos nos interesamos en sus obras más que por sus premisas, directamente por sus diseños. A mí en lo personal, Chrono Trigger siempre me llamó la atención por su arte, más que porque me decían
decían que era una gran historia y un RPG digno de estudio. El diseño de Chrono me parecía simplemente épico. Quería ser ese medieval espadachín bárbaro que viajaría por las eras con sus amigos y su amada en busca de salvar al mundo de la catástrofe que provocaría Magus al liberar a Lavos. Esos diseños de chicos y chicas, porque con las chicas ocurrió algo similar, pero como si de un diseñador experto en marketing se tratase, lo que se perfeccionó en sus diseños angulares y masculinizados para los hombres fuertes, se perfeccionó en curvas sensuales de mujeres voluptuosas, jóvenes y atractivas, haciendo el producto definitivo para adolescentes y adultos jóvenes que llegó a ser una obra para cualquier época. O no me digas que una de las chicas Z no fue alguno de tus primeros amores, como dibujante, artista o simplemente fan adolescente. Todo esto sumado a que para él las mujeres no son solo acompañantes, sino protagonistas de sus historias, generalmente piedras angulares en las que casi siempre, como fuertes guerreras o ingeniosas científicas, se ganan el corazón de los jugadores, lectores o espectadores, creando un estereotipo de que la belleza no es inversamente proporcional a la utilidad de una mujer o la inteligencia no es inversamente proporcional a la belleza de la misma, como sí ocurría en muchos productos occidentales de la época. En fin, podríamos seguir hablando por horas y horas del cómo este genio revolucionó desde el diseño la industria del manga, el anime y los videojuegos. Pero la verdad quiero dejar hasta aquí. Lo único que queda por decir es que descanse en paz, este grande. Este es mi pequeño homenaje a este maestro que me enseñó a dibujar y posteriormente a diseñar en mi vida profesional. Si te quedaste con ganas de más, pues dímelo en la caja de comentarios y profundizamos temas que quedaron muy superficiales en este video. Su amigo Hilo se despide. Gracias y hasta la próxima.